Nehemías, capítulo 7. Dice la palabra del Señor. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón era de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque hay gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamni, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Paat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satu, 845, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Binui, 648, los hijos de Bebai, 628, los hijos de Asgad, 2622, los hijos de Adonicam, 667, los hijos de Bigbai, 2067, los hijos de Adín, 655, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Asum, 328, los hijos de Besai, 324, los hijos de Arif, 112, los hijos de Gabaón, 95, los varones de Belén y de Netofa, 188, los varones de Anatot, 128, los varones de Bet Asmavet, 42, los varones de Kierat Yerim, Cafira y Berot, 743, los varones de Ramá y de Jeba, 621, los varones de Migmas, 122, los varones de Betel y de Ai, 123, los varones del otro Nebo, 52, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Lot, Adid y Ono, 721, los hijos de Sená, 3930, sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017, los levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odobías, 74, cantores, los hijos de Asaf, 148, porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, y los hijos de Sobai, 138, sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Menuín, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslú, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesie, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón,
los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret, Asefabaín, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni sus genealogías, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 642, y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdote como Urim Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736, sus mulos, 245. Camellos 435, asnos 6.720. Y algunas de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Amén. En 52 días, hermanos, de manera rápida, el muro había sido terminado. Dios había hecho la obra y fue un tiempo de regocijo para el pueblo de Israel y un tiempo de vergüenza para los enemigos de Dios. Hubiera sido más fácil ahora, hermanos, para Nehemías, después de todos los ataques que él enfrentó, después de todo el trabajo que tuvo en la edificación de los muros, para él era más fácil ahora, ¿sabe qué? Ponerse a descansar, ya no hacer ya más trabajo. Tranquilamente él podría decir, ya hemos hecho lo que tuvimos que hacer. Mi trabajo ha terminado. Pero Nehemías se dio cuenta de que en verdad la obra apenas había empezado. Tal vez fue tentado a descansar en el hecho de que los muros ya estaban, que una parte de la obra había sido completada y pensar que ya no tenía que hacer más nada, sino que su responsabilidad ya había sido acabada. Por eso, mis queridos hermanos, el capítulo 7 de Nehemías es sumamente importante y por eso que el capítulo 7 empieza así. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. Pregunta, ¿Nehemías descansó? Pues no es lo que dice aquí. Leemos que después que los muros fueron terminados, Nehemías reconoció que todavía había trabajo que hacer, que siguió trabajando en la obra de Dios, que siguió como líder del pueblo, dirigiéndoles en la siguiente parte de la obra que ahora tenían que hacer. Nehemías reconoció la importancia de la continuación de la obra de Dios, aún después que los muros fueron construidos, aún después de que parte de la obra ya había sido terminada. Y esto es un principio, mis queridos hermanos, espiritual que también encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vamos a la carta del apóstol Pablo, el apóstol Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, escuchen: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense la expresión del apóstol Pablo. Dice, habiendo acabado todo, no se refiere al fin de la vida. No habla del momento cuando estamos ya en el cielo y no hay nada más que hacer en esta vida, sino que está hablando del acto de poner toda la armadura de Dios y después hacer esto. Después de prepararnos, tenemos que estar firmes. Esta armadura no es para ponerse en el cielo, hermanos. Es para ponérselo ahora cuando comienza en los caminos del Señor.
Y este principio está bien ilustrado, mis queridos hermanos, en esta historia, aquí en el capítulo 7 de Nehemías. Ellos, hermanos, ya habían acabado la obra de los muros, pero todavía ellos tenían que estar firmes y continuar en la obra. Y hermanos, en este sentido, nosotros también en la iglesia, como parte del pueblo de Dios, aun cuando hemos acabado con una parte de la obra a la cual Dios nos ha llamado, todavía tenemos que estar firmes y seguir adelante en la obra de Dios. Esperemos que podamos ver entonces aquí, hermanos, la aplicación para la iglesia local. Hermanos, escúchenme. Damos gracias a Dios cuando Él establece nuestra iglesia. Damos gracias a Dios de que Él está haciendo el crecimiento. Damos gracias a Dios cuando todos trabajamos juntos, aún con los ataques del enemigo. Damos gracias a Dios cuando tal iglesia es constituida, cuando tienen un pastor para guiarla, cuando tienen un líder para dirigir sus pasos. Pero todavía hay que trabajar, hay mucho que hacer. Una iglesia no puede pensar así, como empezó bien, entonces ya no es necesario seguir trabajando. No, mis hermanos, hay que continuar. Y podemos aprender lo que Nehemías hizo aquí. Fíjense, después de que los muros fueron terminados para ayudarnos a saber qué hacer en la obra del Señor, porque es continua. Y este capítulo 7 nos habla de eso. Hermanos, damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra congregación en estos 5 años. 2 como obra misionera, 3 ahora en marzo que cumpliremos 1 año más. Damos gracias a Dios que los muros han sido levantados. Damos gracias a Dios que la iglesia ha sido establecida. Pero hermanos, óiganme, somos aún una iglesia deficiente. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Tenemos la autoridad y tenemos el poder de Cristo, pero aún no somos esa iglesia ideal. Tenemos, hermanos, gracias al Señor, por lo menos tenemos estabilidad. Seguimos pasando por pruebas y dificultades y sin duda hemos visto que Dios nos está llamando y nos está levantando a edificar juntos y hacer lo necesario para tener nuestros muros seguros, para tener nuestros muros fuertes. Y gracias al Señor, hermanos, tenemos algo de estabilidad, tenemos tiempo con la iglesia, tenemos liderazgos en los cultos, tenemos liderazgos en las asambleas y en las reuniones de negocio que tenemos como iglesia. Tenemos un lugar donde reunirnos, pero mis queridos hermanos, óigame con atención. Nuestro trabajo no ha cesado. Todavía hay trabajo que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos buscar para el bien de nuestra iglesia? Y en este caso, Nehemías capítulo 7 es un buen ejemplo en cuanto a lo que hizo para buscar el bien de su ciudad. Y este capítulo 7 nos ayuda a responder esas preguntas. Como iglesia, hermanos, necesitamos continuar y perseverar aún después de que la obra ha sido establecida. Esta es mi propuesta, hermanos, entonces en esta predicación con el capítulo 7. Como iglesia, necesitamos continuar y perseverar aún después que la obra se ha establecido. He titulado, hermanos, esta predicación, Continuando con dedicación en la tarea emprendida. Y bajo ese título quiero decir 4 puntos. En primer lugar, vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 2 que Nehemías continuó en la obra así, escogiendo líderes. Luego vamos a encontrar en el versículo 3 que Nehemías puso reglas. Luego vamos a encontrar del versículo 4 al versículo 69 que Nehemías se puso a poblar la ciudad. Y finalmente vamos a ver que en esto de la continuación y con dedicación de la obra emprendida, en cuarto lugar, desde los versículos 70 al 73, vamos a ver que el pueblo dio generosamente. Finalmente, hermanos, yo les daré una aplicación a todo este capítulo y una conclusión entonces final. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en el estudio de este capítulo. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos agradecerte, Señor, por lo que tú estás estableciendo en medio de nosotros como iglesia.
Pero Señor, gracias por llamarnos la atención en este hermoso libro y en este hermoso capítulo. Y llamarnos la atención a que tenemos que continuar la obra. Aún hay muchas cosas por hacer. Y bendito Dios, queremos rogarte que tú nos ayudes con temor y reverencia, como vimos en la mañana. Nos ayudes a perseverar en lo que tú nos has llamado. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que hizo Nehemías en el hecho de continuar con la obra, mis queridos hermanos, según los versículos 1 y 2, es que él escogió líderes. Mire conmigo por favor los versículos 1 y 2. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. La primera cosa que vemos en este capítulo, hermanos, es que fueron señalados porteros, cantores y levitas para hacer su obra en el templo y en la ciudad. Y después vemos que Nehemías escoge 2 líderes para ayudarlo en la obra. Ahora, hermanos, es interesante que vemos que este enfoque en escoger a otros líderes. Y es interesante esto porque acuérdense que en el capítulo 6, ¿qué le pasó a Nehemías? Él sufrió ataques. Así que puede ser que Nehemías, considerando de que él era el único líder y que era necesario que hayan más líderes, puede ser que por eso ahora se puso a buscar justamente más líderes para que el único líder no sea el que pueda ser solamente derrumbado, sino que puedan seguir habiendo otros líderes. Ahora, ya sea que sea esa razón o sea otra razón, vemos que Nehemías se dio cuenta de la necesidad de otros líderes para ayudarle en la obra de Dios, para guiar al pueblo en esta etapa después de que los muros fueron terminados. Y hermanos, Nehemías no escogió cualquier hombre para ser parte del liderazgo del pueblo. Dice aquí el texto que escogió a su hermano Hanani y otro hombre que se llamaba Ananías. Conocimos, hermanos, a Ananías. ¿Sabe cuándo lo conocimos? Lo conocimos en el capítulo 1. ¿Se acuerdan que él fue el mensajero que le dijo, que vino de Jerusalén, que vino a Babilonia y que le contó a Nehemías lo que estaba aconteciendo allá con el remanente? ¿Se acuerdan? Vaya conmigo al capítulo 1 de Nehemías para que lo tengamos ahí fresco. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice el texto, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Este era Hanani. Entonces, obviamente, Hanani era un hombre responsable, un hombre con un corazón sensible para Dios y para el bien de su pueblo, un hombre que mostraba amor sacrificial. Y Ananías, dice el texto, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. Como leemos en el versículo 2 del capítulo 7, se afirma que él era eso, pero Nehemías no lo escogió solamente porque tenía la experiencia de protección de la ciudad, sino que leemos que dice que este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Hermanos, este testimonio es sumamente interesante del que se da de Ananías. ¿Qué les parece este testimonio? ¿Buen testimonio o no? Tremendo. Este varón, dice la Escritura, este era un varón de verdad. Era un hombre fiel, un hombre confiable, un hombre transparente. No era un hipócrita. Y era un hombre temeroso de Dios, más que muchos. Un hombre que fue conocido por su temor de Dios, por su reverencia de Dios, por su piedad. Era conocido por eso. Y en este sentido, hermanos, necesitamos hombres así mismo hoy en día. Líderes que son hombres de verdad, fieles, confiables, hombres que cumplen con su palabra, hombres que buscan la verdad para hacerla en amor. Necesitamos a hombres temerosos de Dios, hombres que sean piadosos, hombres que disfruten de una buena relación con Dios. Porque no importa cuántos años usted lleve en la iglesia,
No importa cuánto dinero tenga o cuántas características de líder usted tiene. Si usted no teme a Dios, si usted no disfruta la intimidad con el Señor, usted no puede ser un líder dentro del pueblo de Dios. No son los líderes que Dios está necesitando en medio de su pueblo. Y estos atributos de un líder se encuentran, mis queridos hermanos, en otras partes de la Biblia también, no solamente aquí. Porque esto no era solamente la necesidad de Jerusalén, hermanos, después de que los muros fueron terminados, sino que, hermanos, es la necesidad de la iglesia de Dios, hoy en día también. Y por supuesto, cualquier cristiano debe ser así. Todo cristiano debería ser una persona fiel, una persona temerosa de Dios. Y si es necesario, estos atributos para cualquier cristiano, hermanos, le hago una pregunta. ¿Cuánto más para un líder de una iglesia? Fíjese que Ananías era fiel y temeroso de Dios más que muchos. Sí, hermanos, cada cristiano debería ser así. Pero cuando escogemos a los líderes, tienen que ser fieles a Dios. Tienen que ser temerosos de Dios. Hermanos, más que muchos. Tienen que ser algo obvio. Por eso es la comparación, ¿no? Más que muchos. Tiene que ser algo característicos en sus vidas. Pero en segundo lugar, en la obra de Dios que es continua, continuando con dedicación en la tarea emprendida, hay que escoger líderes, pero también hay que poner reglas. Y esto, mis queridos hermanos, es sumamente importante. Vaya conmigo al versículo 3. Fíjense que, hermanos, después que a estos dos hombres fueron tomados como líderes, y después de haber puesto porteros, cantores y levitas, leemos en el versículo 3 que Nehemías puso guardas también, y dice que le puso regla. Observe por favor el versículo 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Hermanos, parece que Nehemías dio el orden para que las puertas de la ciudad no fueran abiertas hasta más tarde de lo normal, ¿sí se dan cuenta? Es decir, en vez de abrir las puertas de la ciudad con la salida del sol en la mañana, dijo que deberían esperar a abrir las puertas hasta que calentara el sol. Además de eso, Nehemías dice que habla de cerrar las puertas y atrancarlas. Ahora, tal vez se refiera a cómo deberían estar cerradas antes de abrirlas para el día, o tal vez también en un momento de cada día deberían estar cerradas. En este sentido, mis queridos hermanos, se los debo. No sé bien cómo mismo se expresaría aquí esto, pero el punto, hermanos, es que Nehemías dio la orden de protección de la ciudad. Este es el punto. Sabiendo que, aunque los muros estaban terminados, el enemigo todavía era peligroso. Probablemente, hermanos, yo quiero que ahora usted, por favor, piénselo. Iván, por ejemplo, a ti te gusta arrancar bien temprano en la mañana, ¿no es cierto? No somos amigos. Esta regla es para mí. No abran las puertas muy temprano, dijo Nehemías. Y por mí, perfecto. A partir de las 3 estoy activo. Bien. Ahora, Urbano e Iván tendrán problemas con esto. Porque piensen esto, que no se abre la puerta temprano. Tenían que esperar. Y ya comienza la incomodidad. ¿Sí, no, compadre? Entonces, esta situación no era una situación fácil. Ahora, esto iba a tener complicaciones. Y fíjate que Nehemías dice, aunque haya gente allí, y yo me imagino ahí Urbano en la puerta ahí esperando, despierto ahí esperando a que abran, y dice Nehemías, aunque esté el hermano allí, no abran la puerta, déjenlas cerradas. Ahora, no podían ni entrar ni salir,
temprano. Tenían que tratar con algo incómodo en sus vidas por esta orden que hizo Nehemías. Ahora, ¿qué encontramos en el capítulo? ¿Encontramos queja? ¿Alguien se quejó? Todos eran vagos, ¿no? Todos arrancaban después de las 3. No. Vemos que Nehemías, hermanos, aquí no encontramos que alguien diga, Nehemías, ¿qué te pasa? Yo arranco temprano. Mi reloj circadiano funciona bien. A la medida que sale la luz del sol, yo ya estoy activo. Nadie dice eso. Nehemías, no tienes derecho de poner reglas. No tienes derecho de decirnos cuándo podemos abrir y cerrar las puertas de la ciudad. ¿Quién piensa que eres? Vemos que no encontramos eso aquí. Vemos que el pueblo, hermano, siguió el liderazgo de Nehemías. Ellos entendieron que aunque los muros ya estaban establecidos y fuertes otra vez, todavía vivían en un tiempo de inseguridad y peligro. Y por eso esta regla fue pero muy apropiada para el contexto. Y hermanos, seguro no era una regla permanente. Era una regla temporal para esa situación específica. Ahora, ¿qué es lo que le quiero llamar la atención, hermanos? Aquí podemos aprender algo, principios de verdad aquí. Escúchenme, hermanos. En primer lugar, la necesidad de seguir siendo vigilantes en proteger la obra de Dios. Hermanos, solamente porque la iglesia está establecida, solamente porque la iglesia está constituida, solamente porque tiene liderazgo, no significa que ya no tiene que ser protegida. Así como Nehemías puso guardas, así como dio esta orden para la protección de la ciudad y del pueblo de Dios, nosotros tenemos que velar y orar, guardando en contra, hermanos, de la falsa doctrina, guardando en contra de los conflictos de dentro, ya sea esto, falta de amor, los chismes, lo que sea. Hermanos, necesitamos personas que estén comprometidas a guardar la ciudad, a guardar la iglesia, a someterse, claro, al liderazgo y a las reglas, hermanos, que se pone para el bien de la iglesia en su contexto actual. Porque, hermanos, la iglesia y el liderazgo de la iglesia sí tiene el derecho de poner reglas para la protección de la obra de Dios, hermanos. Una cosa no quita la otra. El hecho de que el Señor cuide a su iglesia no significa que no seamos responsables y que usemos nuestras mentes con una revelación general para proteger la obra de Dios. A veces son reglas temporales, para una situación específica, para una cultura específica. Pero este principio, hermanos, es muy claro aquí. Y no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vamos a Hechos capítulo 15, encontramos que el liderazgo allí en la iglesia primitiva estableció reglas para los gentiles en las iglesias gentiles. O sea, que no eran judías. Ahora, si bien esto es verdad, hermanos, tenemos que reconocer esto. No nos gusta la idea de que nos pongan reglas. Y por eso la membresía es muy valiosa en este momento. A la mayoría no le gustan las reglas, pero la membresía aquí es muy valiosa y ayuda mucho. Hermanos miembros que están aquí, necesitamos ser comprometidos con la obra. Necesitamos, hermanos, que detrás de cualquier regla, todos estemos de acuerdo que lo que buscamos es resguardar nuestra iglesia. Detrás de cualquier regla lo que queremos es cuidar que nuestra iglesia se mantenga pura en su prédica y pura en su práctica. Y para eso es necesario, hermanos, que las personas voluntariamente nos sometamos a las reglas que nos ayudan a proteger nuestra obra, que también ayudan a que otros reconozcan lo importante de proteger la obra del Señor. Los que no son miembros, por supuesto que no todos van a querer, pero necesitamos que todos los miembros, los llamados cristianos, los activos, los cristianos comprometidos, reconozcamos la necesidad de proteger la obra de Dios por medio de reglas sabias que Dios pone en el corazón del liderazgo de la iglesia. Pero en tercer lugar, en la obra continua de Dios, continuando con dedicación en la tarea emprendida, hay que escoger líderes, hay que poner reglas, pero también hay que poblar la ciudad, y esto es sumamente importante.
Acompáñenme allí. Fíjense, hermanos, que los muros ya estaban puestos, y siempre recalco esto, los muros estaban puestos, la defensa estaba bien hecha. Pero ahora se necesitaba que la gente viviera en la ciudad. Mire conmigo en los versículos 4 y 5. Dice el texto: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito de esta manera. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, fíjense, la razón por la genealogía que tenemos aquí, que es básicamente la misma lista que encontramos en Esdras capítulo 2, y espero que la mayoría de los hermanos que están aquí, que estaban en Esdras capítulo 2, se acuerdan que ya estudiamos ese capítulo, era que Nehemías viera quiénes estaban en la tierra para entonces repoblar la tierra. A ver, entiéndase esto, miren un momento. Nehemías tiene la idea ahora de meter gente dentro de los muros, o sea, dentro de la ciudad. Vio que hay mucho espacio. Dice, ¿por qué hay tanto espacio acá adentro cuando deberíamos estar más apretaditos? Voy a revisar la lista de los que se supone que vinieron antes que nosotros. Dice que encontraron el libro de la genealogía. Encontraron la lista. Y con eso comenzaban a ver, diga presente los que están acá, los que no están, levanten las típicas bromas, levanten la mano el que no está y toda esa cuestión. Imaginábamos que fue así. El punto es que Nehemías toma la lista para saber si estaban adentro y comenzar a revisar. ¿Se entiende? Y con eso, aquí dice familia tal, pero no están aquí. Yo los vi por allá, fuera del muro. Tengo que decirles que vengan y que entren. ¿Se entiende? Este es el punto. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 11. Miren lo que sucede en el capítulo 11, versículo 1. De Nehemías. Capítulo 11 de Nehemías, versículo 1. Dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para atraer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Lo vio ahí? Vuelva conmigo, capítulo 7 de Nehemías. Entonces Nehemías vio la necesidad. ¿Cuál? Dice, pues que la ciudad era espaciosa y grande y poco pueblo dentro de ella. ¿Qué necesidad vio Nehemías? Vio la necesidad de que la gente viviera dentro de ella. Nehemías reconoce la necesidad entonces de poblar la ciudad. Hermanos, y en este sentido, la aplicación es muy sencilla, ¿no? Para nosotros. Nosotros queremos lo mismo. No queremos poblar una ciudad físicamente aquí, sino pensando en el pueblo de Dios, pensando en la iglesia de Dios. Queremos ver la iglesia de Dios poblada. Queremos ver mucha gente dentro de la iglesia. Pero hermanos, no es para jactarnos de los números, sino es para ver a la gente salva y glorificando a Dios con sus vidas. Hermanos, miren, varios comentaristas hacen énfasis en esta aplicación, en este pasaje. Nosotros como cristianos deberíamos estar enfocados en la evangelización, en hacer que la gente pase de muerte a vida, en hacer que la gente sea forzada a entrar, hacer que la gente salga de las tinieblas y entre en el reino del amado Hijo. En este sentido, tenemos que estar enfocados en ser usados para alcanzar a la gente para Cristo, para que la iglesia sea poblada. Queremos ver a la iglesia creciendo, porque a veces vemos y decimos como que aquí hay mucho lugar todavía, hay mucho espacio en la ciudad, es grande la ciudad y hay mucho lugar para otros. Y queremos ver a nuestra iglesia llena con gente que han sido regeneradas y transformadas para siempre por la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, escúchenme, hay muchísimo espacio dentro de la iglesia de Cristo para todas las multitudes que están afuera.
Por eso deberíamos cumplir el mandamiento de nuestro Señor. Como en la parábola Cristo contó cuando el Señor le dice a su siervo: ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Queremos que la casa de Dios sea llena, que la gente venga, que seamos animados a compartir el Evangelio, mucho más con todos aquellos que necesitan entrar en la ciudad, que necesitan venir a la iglesia y recibir las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por ellos. Usted dirá: pero hermano John, el trabajo de Nehemías fue mucho más fácil porque tenía una lista. Entonces con la lista, ¿no es cierto?, fue adentro, dijo: aquí me faltan algunos, ya me acuerdo dónde están, los voy a buscar. Tú dirás: fue mucho más fácil la de Nehemías. Y en este sentido humano sí. Hermanos, pero escúchenme. Cuando usted predica el Evangelio, el sonido de la trompeta está sonando. Y los que tienen oídos para oír el Espíritu, oyen. Y estando muertos, como Lázaro, se levantarán y vendrán sin ninguna resistencia, porque la gracia de Dios los hace irresistibles al llamado de Dios. Así que en este sentido, nosotros tenemos, hermanos, en verdad, un llamado por medio del Espíritu de Dios mucho más eficaz que el que Nehemías tuvo cuando tuvo que hacer esto. Pero entonces, no solo la necesidad de llenar la ciudad, sino también aquí vemos la necesidad de vivir protegidos. Porque ese era otro tema de por qué Nehemías vio la necesidad de poblar la ciudad. La protección. Y aquí vemos, hermanos, el tema de la necesidad de estar protegidos. Había mucha seguridad, ¿dónde? Dijo la hermana Yolanda: en la urbanización, pasando el puente de la Unidad Nacional, dice la hermana Yolanda. Hermanos, estamos adentro de un lugar y estamos seguros, pensamos así, y esto es lo que vemos aquí. Había mucha seguridad dentro de los nuevos muros, es decir, ya era mucho más seguro vivir dentro de Jerusalén que fuera de Jerusalén. Pero aunque la ciudad estaba segura, por alguna razón, la gente no quería mudarse, no quería ocupar el lugar fortificado. La mayoría vivía fuera del muro de la defensa que se había provisto. Y cuando Nehemías vio eso, Nehemías vio la importancia entonces de llenar la ciudad. Ahora, ¿ustedes saben por qué, hermanos? ¿Ustedes saben cuál es la razón esencial, teológica, de por qué Nehemías vio la necesidad de que entren a la ciudad y vivan adentro? ¿Porque habían hecho un nuevo plan urbanístico? No. ¿Porque habían hecho un nuevo negocio? No. ¿Por qué ustedes creen que Nehemías vio como urgente que en la mayoría posible los judíos vivan adentro de la ciudad? Para adorar juntos, sí. ¿Qué más? Una parte esencial que une toda la Biblia. Para que el linaje del Mesías no esté en juego. Era necesario que los judíos entren, porque estando fuera, el linaje del Mesías, lo que el Señor prometió de enviar un Salvador, podía estar en juego. Era necesario que entren. Y esto, mis queridos hermanos, es hermoso. Porque vemos entonces que Nehemías tenía un enfoque evangélico, evangelista, pero también tenía un enfoque de esperanza. Tenía las cosas bien en claras. Entren, es necesario que estemos todos protegidos. Sí, los amo, pero también amo al Señor. Es necesario que todos los judíos, en la medida posible, puedan estar adentro, porque el Señor ha prometido un Salvador. Y en este sentido, hermanos, hay mucha seguridad dentro de la iglesia de Cristo. Es lo que Dios usa para proteger a su pueblo. Lamentablemente hay cristianos que prefieren vivir en las afueras. Personas que reclaman ser parte del pueblo de Dios, pero que no quieren vivir con el pueblo de Dios. Que no quieren vivir en la ciudad de Dios, sino que prefieren vivir alejados del pueblo de Dios. Esto no es normal. Esto no es seguro y es sumamente peligroso.
Hermanos, hay un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, vemos la necesidad no solamente de poblar la iglesia con la gente, sino también reconocer que la iglesia es un medio de gracia. Eso es parte de la protección que Dios toma para sus hijos. Hermanos, lo hizo con su propio Hijo, el Mesías. ¿Cuánto más nosotros necesitamos esa defensa? Pero ahora miren lo que sucede. Piense en el resultado de este censo. Ahora, lo veremos con más detalles cuando entremos en el capítulo 11, cuando lo estudiemos allí. Pero algunas personas tenían que mudarse para vivir en Jerusalén. Piensen en las consecuencias prácticas de este hecho. Piensen, vamos otra vez a pensar en este tema. Tú estás cómodo en tu lugar, ¿no es cierto? Ya te acomodaste. Y ahora tienes que mudarte, Cari. Ya te acomodaste, ahora tienes que mudarte. No puede ser. Viene la incomodidad de tener que mudarse. De repente un grupo de personas, un grupo de familias, ya estamos viviendo juntos. Y ahora viene y me dice, vamos para adentro, tienen que mudarse. Ya, ahora piensen en esto. Se mudan. Pero tú ya tenías vecinos, pues, Cari. Ahora te mudas y resulta que ahora tus vecinos, tú no los conoces, pero no solamente no los conoces, había un problema en medio. ¿Ustedes creen que todos se llevaron bien en el principio? Naturalmente, seguro que no, y menos con los que no podían probar su genealogía. Imagínate que tocaba ser vecino de uno que no podía probar que era judío. Y arrancaba con cánticos diferentes a los tuyos en otro idioma. Es lo que vemos aquí, en los versículos 61 al 65. Y espero que se acuerden también cuando estudiamos esto en el libro de Esdras. Algunos hermanos no podían probar que eran judíos. ¿Y saben qué pasó? El liderazgo judío tenía que tratar con estos temas. Es decir, con toda la gente enlistada aquí y con este problema de aquellos que no podían probar su genealogía, seguro que a muchos les costó trabajar, vivir juntos y estar en la misma ciudad. Pero que no olvidemos lo que vimos cuando estudiamos otra vez el libro de Esdras. Parte de la razón por la lista tan larga, parte de la razón por la genealogía, era para mostrar que cada persona en el pueblo de Dios es importante. Y por eso, hermanos, necesitamos en este sentido mostrar el amor unos con los otros y para con todos. Y también, hermanos, esta lista muestra la continuidad del tiempo antes del exilio con estos años después del exilio. Fíjense, hermanos, que esta lista muestra en otra manera de ver esta lista de Nehemías, muestra las promesas de Dios cumplidas. Y estos mismos israelitas, hermanos, estos mismos israelitas que leemos aquí en Nehemías, son los que luego, o del cual luego, vino el Cristo. Y así como para Israel, en la iglesia también la gente es importante. La iglesia, hermanos, no es el edificio, no es asunto de cuántas personas vienen, quiero recordar eso. La iglesia es el pueblo de Dios, personas que son importantes, cada uno con su nombre delante de Dios. Cada alma cristiana es parte del pueblo de la simiente de la mujer prometido allá en Génesis 3:15. Finalmente, hermanos, continuando entonces con la tarea emprendida, hay que escoger líderes, hay que poner reglas, hay que poblar la ciudad, pero también hay que dar generosamente. Y aquí vamos a ver su gran importancia. Y esto lo vemos, hermanos, en los versículos 70 al 73. Fíjense, hermanos, que después de leer la lista de los que habían venido del exilio y sus familias, leemos en el versículo 66 que en total eran 42.360 personas, no contando siervos ni los animales.
Y empezando en el versículo 70 hasta el fin del capítulo, lo que vamos a leer es la generosidad del pueblo. Vemos aquí que algunas de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra y también el gobernador. Y el resto del pueblo dieron muy sacrificialmente para la obra y el trabajo del templo. Ahora, hermanos, digo que dieron sacrificialmente porque piensen esto. Supongamos que tú tienes que pagar $1 de impuesto. Para ti eso es mucho o es poco. Para Juan y yo es muchísimo, sobre todo si son impuestos. Supongamos que $1 tienes que pagar de impuesto. ¿Se acuerdan cuando le piden a Jesús que pague el impuesto? ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús, y le preguntaron, ¿y él no paga impuestos? Le preguntaron a Pedro. Y el Señor le dijo, tranquilo Pedro, vamos a pagar impuestos. Anda, pesca, el pez que tomes saldrá una moneda y paga el tuyo y el mío. ¿Cierto? Ya. ¿Te acuerdas cuánto era el impuesto allí? 1 dracma. Supongamos que no había inflación desde el tiempo de Jesús desde el tiempo de Nehemías. 520 años. Supongamos que no hubo inflación. Supongamos. ¿Ustedes se dieron cuenta cuánto dieron las cabezas de las familias aquí? Daban 20.000 dracmas. Así que ¿cuánto daban de ofrenda? Supongamos que es $1. Supongamos. Así que, ¿cuánto era? Entonces, se los pongo de esta manera, solamente para que tengan una imaginación, porque yo tampoco puedo decirles al día de hoy, ese dracma que ellos daban, cuánto se podía entender de que era ahora. Pero sin duda, hermanos, solamente si pensamos que era $1, estamos hablando que era sacrificialmente que dieron. Dieron bastante y de manera sacrificial. Nosotros no tenemos medidas para obviamente hacer una tabla, pero podemos darnos cuenta que es impresionante lo mucho que dieron. Ahora, hermanos, piensen en esto. Ellos recién se habían mudado. Recién, y recién mudados, ofrendaron. O sea, esto impresiona más. Porque no es que tenían ahora una economía estable, sino que estaban dando ¿de qué cosa? Del ahorro. ¿Se dan cuenta? Y vemos que los líderes, hermanos, en este sentido pusieron el ejemplo. Desde el gobernador hasta las cabezas de las familias dieron generosamente en la obra de Dios. Y de la misma manera nosotros, hermanos, podemos aprender que la obra de Dios, aún hoy en día, en la iglesia, se necesita el sacrificio del pueblo de Dios en cuanto a las cosas tangibles y temporales para poder continuar. Y en este sentido, mis queridos hermanos, miembros de la iglesia, mejor dicho, y en este sentido, hermanos que no son miembros de nuestra iglesia y amigos que nos están visitando, quiero que sepan que nuestra iglesia, la membresía de nuestra iglesia, este punto lo entiende espectacular. Doy gracias a Dios por los hermanos miembros de esta iglesia que ofrendan sacrificial y generosamente, para que esta obra pueda continuar y para que tengamos el privilegio de poder ayudar a otros con lo que recibimos con las ofrendas. Y en este sentido, mis queridos hermanos miembros, sigan siendo consistentes en estas áreas. Sigamos siendo un ejemplo de una iglesia que da generosamente, que da sacrificialmente para que la obra de Dios continúe. Porque es importante recordar que nuestras ofrendas muestran un buen estado, o si no, un verdadero buen estado de nuestro corazón. Ahora, hermanos, quiero que sepan esto. Nosotros no creemos en el evangelio de prosperidad, pero entendemos que el dar a Dios es parte de nuestro compromiso en el amar a nuestro Dios. Aquellos que aman la obra del Señor no la descuidan, sino que mostrarán su amor por medio de desprenderse de lo que han ganado, de lo que es prestado por Dios para la obra de Dios en su iglesia.
Ayer, hermanos, tuve una conversación interesante con el pastor Roberto Bulgarín. Se me acerca. Ya me pregunta por tercera vez, porque por tercera vez ha estado predicando en medio nuestro. Y me pregunta por tercera vez, hermano John, ¿por qué no recogen ofrendas en su iglesia? Y yo le digo, bueno, tenemos un principio bíblico del por qué no. Aunque conozco el principio bíblico del por qué usted sí. Entonces, yo le explico el principio bíblico de 1 Corintios 16. Y yo le digo, y en este sentido, mi querido pastor, gracias al Señor, el Señor nos ha suplido todo. Y él dice, la verdad es que es una bendición que la iglesia sea disciplinada con eso, aun cuando no se recoge las ofrendas. Entonces, y es una bendición, hermanos, eso. Es una bendición ver que los verdaderos creyentes esto lo tienen muy claro. El hecho de amar al Señor con lo que el Señor nos ha prestado, porque al final de cuentas es para su gloria y para su honra. Y en este sentido también, hermanos, damos la bendición de ser ejemplos también en estas cosas, que el Señor, hermanos, nos siga usando para su obra. Entonces, vamos a terminar meditando en lo que hemos visto y sus aplicaciones. En primer lugar, hermanos, que entendamos la importancia de los líderes en la obra de Dios, aun cuando la obra de Dios ya se ha establecido, pero que son importantes. Hermanos, oremos por ellos. Oremos que Dios levante hombres fieles y temerosos de Dios para ayudar en la obra. Y que nos sometamos a ellos, no como personas perfectas, sino como personas que velan por nuestras almas y que hacen todo lo que hacen para la protección de la obra de Dios. Puede ser incómodo muchas veces esas reglas, pero tienen un propósito: cuidar la iglesia. También que aprendamos, hermanos, de la importancia del pueblo de Dios. Cada persona y cada familia mencionada en este capítulo era importante. Tal vez no para nosotros, pero para Dios y para la gente en este tiempo sí. Pero óiganme todos ustedes. Y yo quiero que sepan los que no son miembros de esta iglesia, quiero que sepan lo que hacemos nosotros en la primera reunión ordinaria de iglesia. ¿Saben lo que hacemos en nuestra primera reunión ordinaria? Tomamos nuestra lista y pasamos lista. Y esto es muy emocionante, porque ustedes dirán, nos vemos todos los domingos, ¿no es cierto? Pero en la primera reunión de miembros de la iglesia, nos reunimos y pasamos lista en los miembros de la iglesia. Y en este sentido nos identificamos con los hermanos que están en la Escritura, que también pasaron listas, porque cada uno de ellos es importante. Y dice la palabra del Señor, que ninguno de sus hijos faltará. Puede ser que en medio de nosotros aquí son listas falibles, por supuesto que sí. Pero cuando allá se pase lista estarán todos los hijos de Dios estarán allí. Pero también necesitamos, hermanos, pensar en las personas en esta lista, los que no pudieron probar que eran judíos. Y esto también tenemos que aplicarlo. Yo te pregunto, ¿tú puedes probar que eres un hijo de Dios? Hoy en día no es por genealogía, no es porque tus padres son cristianos, no es porque asistes a la iglesia. El pueblo de Dios nunca ha sido por etnia y nunca será por un tema de etnia. El pueblo de Dios es de toda tribu, lengua y nación. Es todo aquel que cree en Cristo para salvación. Cristo predicó claramente, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si tú no puedes probar que eres un hijo de Dios, mi amigo y amiga que estás aquí, escúchame. A diferencia de esos judíos que no podían hacer otra cosa, tú sí puedes hacer algo. Si no puedes probar, hoy puedes hacer esto. Reconoce tus pecados delante del Señor. Reconoce que eres capaz de salvarte a ti mismo y cree en lo que Cristo hizo para salvarte de tus pecados. Él obedeció perfectamente la ley de Dios, cosa que tú no quisiste ni pudiste. Pero Él obedeció y fue hasta la cruz en obediencia
para pagar por los pecados de todo aquel que en Él cree. Vino como ser humano para vivir como nosotros y ser tentado como nosotros. Pero también vino a morir, no porque lo mereció por sus pecados, sino para pagar el precio de nuestros pecados que debemos a Dios. Así que yo te pregunto, ¿a dónde vas después de tu muerte? ¿A la eternidad con Dios o a la eternidad del infierno? Te pregunto, ¿eres parte de la familia de Dios? ¿Puedes probar por tu fruto que eres salvo? Son preguntas sumamente importantes que debes respondértela hoy, pero que no tienes que postergarla. Ven al Señor Jesucristo y eres un hijo de Dios. Y finalmente, que recordemos la importancia de dar generosamente. Hace poco salimos de la Navidad, no sé si se dieron cuenta, pero ya se fue enero. Hace poco salimos de la Navidad. Hace poco salimos de Reyes. Vamos a entrar en el Día de la Amistad. Ya ayer, Juanito arrancó con deuda celebrando 1 año de la casa que se compró. Y pensamos en dar muchos regalos y recibir regalos, ¿no es cierto? Pero hermanos, que no olvidemos la importancia de la obra continua de Dios en la iglesia. Que no olvidemos la importancia de continuar con dedicación en la tarea emprendida. Hermanos, que Dios nos ayude a dar generosamente, así como Él nos ha dado a su Hijo por nosotros. Y con todo esto, hermanos, necesitamos depender de Dios. Así como en la obra de la construcción de los muros, la obra de establecer la iglesia de Dios es continua y la obra de Dios entonces debe perseverar y tenemos que continuar. Hermanos, somos responsables. Hay mucho que hacer. Pero como leemos en Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a continuar en la obra. Como conclusión, entonces, como iglesia necesitamos continuar y perseverar con dedicación en la tarea emprendida. Aún después de que la obra ha sido establecida, pero con nuestra confianza en Dios, con nuestros ojos fijos en Cristo, nuestro fundamento, la piedra angular de la iglesia. Amén. Vamos a orar.